معذرة. لما لا نقول تتسخ بعض الشيء، لا قليلا ولا كثيرا، بعض الشيء. حسنا. El tema que tocaremos en este vídeo, curiosamente, no ha sido revisado en profundidad por ningún usuario de YouTube. ¿Son Spike y Rarity los padres biológicos de Sweetie? Antes de que me llames loco, tengo varios puntos que respaldan esta teoría. La dinámica entre Spike y Rarity. Cualquier persona que sepa el mínimo de esta franquicia sabe sobre los sentimientos que tiene el dragón morado por Rarity. Spike siempre ofrece favores a Rarity, como si este estuviera intentando compensar algo, lo cual podría ser la falta de manutención a Sweetie. Y si nos damos cuenta, Spike y la unicornio clasista se vuelven cercanos muy rápidamente después de conocerse, lo que podría indicar que en realidad estos ya tenían un vínculo previo a la mudanza de Twilight a Ponyville. El trasfondo en Canterlot. Como se nos es mencionado en el primer episodio, Twilight había nacido y vivido toda su vida en Canterlot, junto con el protagonista de este vídeo, Spike. Mientras que Rarity, a pesar de tener su boutique en Ponyville, la mayoría de sus clientes residen en el glamuroso Canterlot, haciendo más que probable que haya viajado a Canterlot bastante seguido, conociendo en uno de esos viajes al que se cree es el padre biológico de Sweetie, Spike, para después no volverse a ver hasta la llegada de Twilight a Ponyville. Parecido físico y mental. Si nos fijamos en la forma y color de la crin, pelaje y ojos biológicos de Sweetie, salta a la vista que no tiene casi nada en común con los padres de Rarity, sus abuelos biológicos, en cambio presenta un sinfín de similitudes con el dragón morado que no es Barney sino Spike. Los rasgos biológicos de Sweetie que recuerdan a Spike son los ojos verdes de ambos, la forma de la crin y cola de Sweetie siendo heredada de las escamas de su progenitor y el más obvio de todos siendo el color morado intenso que puede verse en padre e hija biológicos. Se podría argumentar que un parentesco biológico entre Sweetie y Spike es imposible debido a que a simple vista Sweetie aparenta ser un pony corriente o que, al ser sus padres biológicos de especies distintas, jamás podrían haber tenido un retoño biológico. Estos argumentos no pueden ser más pelotudos ya que inclusive en la vida real ha habido casos de hijos biológicos que a simple vista nadie podría decir que pertenecen a la misma especie biológica que sus padres biológicos. Además de que en un futuro biológico Sweetie podría llegar a desarrollar características dracónicas. Pero, ¿qué hay de las similitudes mentales? Vale, psicológica, neurológica y biológicamente hablando ambos presentan una personalidad bastante escatológica, haciéndose claro en características en común como la enorme inteligencia emocional que ambos poseen y que a pesar de ser sensibles, tienen facilidad para comprender las emociones ajenas. Otra similitud entre progenitor y primogénita es el gusto y pasión por el periodismo. Es claro que Sweetie no pudo haber heredado esto de alguien más que no sea Spike Sparkle. Además, Sweetie tiene tendencia a ingerir alimentos a altas temperaturas o con gusto a carbón, una característica que obviamente heredó del dragón escatológico, el cual puede soportar las altas temperaturas y está acostumbrado al gusto a carbón. También, ambos pecan de ser ignorantes sobre el origen de sus padres biológicos. Y, por último, pero menos importante, ambos presentan trastorno del espectro autista. Dinámica entre Sweetie y Spike. Llegamos a la cereza del pastel de caca biológico. La parte en la que más se puede teorizar entre el parentesco de estos dos. Observando los episodios en los que Sweetie y su padre interactúan, es obvio para el espectador la actitud parental que adopta Spike con Sweetie. Pero algo de lo que no muchos tienen conocimiento, es que hay un episodio Lost Media parcialmente encontrado en el cual, de manera implícita, Spike toma el papel de una figura paterna o inclusive materna para Sweetie. Lastimosamente, este episodio fue descartado para dar lugar a otros, pero les dejaré la única escena filtrada en la tarjeta de información. Habiendo repasado todos estos puntos y evidencias podemos concluir en este relato. Sweetie nació como producto de una aventura entre Rarity y Spike antes de la mudanza de este último a la biblioteca Golden Oak. Tras enterarse de que estaba preñada siendo aún adolescente, Rarity decide charlarlo con sus padres, quienes prefieren adoptar a la hija de Rarity y criarlas como hermanas. Una vez que nace Sweetie, se le cortan las escamas para que nadie sospeche.
Spike y Rarity tienen su reencuentro mientras Sweetie transita la infancia. Este es el punto en el que Spike se entera de que es padre, intentando así mantener un lazo cercano con su hija, pero sin contarle cómo realmente fueron las cosas con el fin de no herirla. Pienso que esta teoría tiene mucho peso, tanto así que hasta la señora Faust nos ha dado pistas de esto en la red social X previamente conocida como Twitter, pero que ahora se llama X a pesar de que hay aún gente que le sigue llamando Twitter, pero esa gente es la misma que piensa que Sweetie y Rarity son hermanas. Y tal como mencioné en el inicio de este vídeo, me parece más que raro que no se haya hablado de esta teoría ya que tiene demasiado sentido y es muy convincente, y espero que eso cambie si es que este video logra un alcance considerable. Si ustedes tienen algo que aportar acerca de esta teoría, me gustaría que me lo dejaran en la cajuela de comentarios. Lo que yo interpreto que nos quisieron decir los escritores es que, Spike, sin quererlo, terminó convirtiéndose en un reflejo de su propio padre, el cual jamás llega a conocer a lo largo de la serie. Aún así intenta redimirse y cuidar de Sweetie para que no viva lo que él tuvo que vivir. Por mi parte esto es todo. Si les gustaría que hable de alguna otra teoría los invito a dejar sus sugerencias en el cajón de comentarios y sin nada más que agregar, me despido.